Es que imagínate que te atreves a fluir tanto en tu mente y con tu mente, consciente de todo eso que sientes, créeme, te darás cuenta que hay mucho más de lo que tienes ahí enfrente. Mi nombre es Ricardo Peralta y bienvenido a tu podcast crudo. Dentro intro. ¿Qué hay, familia? ¿Cómo están el día de hoy? Gracias por estar aquí. De verdad, muchísimas gracias por estar presentes en este nuevo espacio. Después de no sé cuánto tiempo de haber hociconeado que iba a iniciar con este proyecto, por fin sale a la luz este nuevo proyecto, tu podcast crudo. Es algo que llevo planeando ya desde hace bastante tiempo y ahorita te voy a platicar todo eso. Eh, Sin embargo, pues las cosas, soy un fiel creyente de que las cosas pasan en el momento exacto, salgan para bien o salgan para mal, todo llega a su momento y el tiempo se cumple, tarde o temprano, y enos aquí en este instante que yo creo que, al menos para mí, es de suma importancia, al menos, o definitorio en cuanto a las cosas que estoy haciendo y las cosas que me gusta hacer. Eh, Antes de comenzar, pues me presento rápido. Mi nombre es Ricardo, como ya te mencioné al principio, pero mis compas me dicen Rich, entonces siéntete con la libertad de llamarme como quiera, que seguro que si estás escuchando esto, eres mi compa, entonces bienvenido. Como ya te mencioné, pues este es un proyecto que tengo planeado desde hace ya un buen ratito. Todo inició meramente por el cosquilleo de hacer algo, de crear algo. Digo, al menos en la actualidad es súper sencillo hacer este tipo de proyectos sin gran inversión. En realidad, todo está al alcance de un clic, literalmente, en el que tú puedas buscar la información necesaria y suficiente como para que tú crees algo de este estilo. Y dije, pues venga, hay que hacerlo, hay que hacerlo. Y pues antes de comenzar con este pedo, con la carnita, como le dijeran en algunos lados, antes de platicarte qué chingados hago aquí, pues me gustaría platicarte un poco precisamente de dónde surge esta idea. En un principio, como ya te dije, fue por el mero gusto al formato. Soy un habitual consumidor de podcast de cualquier rubro, de cualquier temática. Soy fanático del poder estar haciendo multitasking, del poder estar bañándome, cocinando, haciendo ejercicio mientras estoy consumiendo algún tipo de producto audiovisual o simplemente auditivo, en este caso, como es el formato de los podcasts, y que al mismo tiempo me esté dejando pues algo de valor, ¿sabes? Digo, también soy fanático de los podcasts de comedia, pero pues esos son como que un, un extra a todo esto que vamos a estar platicando a lo largo de este proyecto. Entonces, eh, surge en realidad, y así al chile, al igual que el 80% de los podcasts que existen actualmente en México, gracias a este bendito y maldito bicho de murciélago. Así es, esta pandemia yo creo que ha sido un momento de determinante para muchas situaciones, no nada más a nivel mundial, sino también a nivel personal. Pues a nivel mundial obviamente hemos visto cambios a nivel macroeconomía, a nivel sociopolítico, como de cierto modo literalmente el mundo se ha tenido que adaptar a sus circunstancias y de una u otra manera sobrellevar estos mismos cambios para sí o sí chingarle y superarse de buena manera. Y tranquilo, no voy a venir aquí a ser tu motivador personal, no voy aquí a ser tu falso positivo, a decirte todo se puede en esta pinche vida.
¿Por qué no? La neta es que no. Y de hecho, de ese, de esa, precisamente de esa premisa sale el nombre de este podcast, el nombre de Crudo. Así de crudo como la vida puede llegar a ser en algunos instantes, así de crudo va a ser el contenido que yo te voy a estar compartiendo. Precisamente vamos a estar platicando mucho de acerca de cómo a veces esa misma crudeza que existe a nuestro alrededor es la que más nos beneficia a nosotros mismos cuando la sabemos ver, cuando la forma en que percibimos las cosas y transformamos ese pensamiento hacia las circunstancias puede jugar muy bien a nuestro favor. Entonces, esta misma crudeza es la que me llevó a mí a adaptarme precisamente durante esta pandemia. ¿Por qué? Porque al menos en lo personal y seguramente a la mayoría de los que estén escuchando, al menos en ese primer capítulo, me agarra en una etapa final de mis estudios universitarios. Entonces, pues literalmente fue una pausa total, un cierren todo, paren todo, a todas las actividades que, pues, básicamente te bloquea, te dice, sé que vienes muy motivado, sé que vienes con toda la actitud del mundo, pero te chingas y te guardas. Digo, si quieres vivir, ¿sabes? Si no, pues que te valga madre como al 80% también de la población mexicana, pero no voy a entrar en esos temas, al menos no ahorita. Entonces, eh, como te decía, igual, al igual que muchos de los que me estarán escuchando, pues me agarran un proceso de escuela en el que estoy por terminar y se frenan muchísimos de mis planes, muchísimos de mis proyectos que en su momento estaban andando, ya sean profesionales, ya sean personales, como interpersonales. Entonces, pues, como te decía, esto lleva a una cierta adaptación y modificación, pues precisamente de tus planes, de tu perspectiva, o mínimo te llevó a ver las cosas de diferente manera, a replantear las cosas desde un punto de vista pues totalmente diferente. Quizás podrías llegar a haber empezado a planear todo y lo que todos dijeron es de cuando termine la pandemia voy a hacer esto, cuando termine. Y ese cuando termine la pandemia, entre comillas, se llevó un mes, 2 meses, 3 meses, 4 meses, ya van 6 meses y todavía no le vemos fin. Se va a acabar este año 2020 y nosotros no tenemos ni puta idea de qué va a pasar mañana. Que en lo personal creo que esa es la parte más bonita, que no tienes ni idea de qué va a pasar mañana. Pero bueno, más adelante hablaremos de eso también. Entonces, justamente estando en esta pandemia es donde a mí me llegan me llegan de forma más abrupta, porque ya los conocía, pero me empiezan ahora sí que a saturar de cierta manera todo este contenido de podcast, este formato de podcast, que en lo personal a mí me encanta. Lo conocí precisamente a raíz de estar en la universidad. Como te decía, el hecho de que yo vivía solo, al menos cuando estaba en la universidad, me tocó estar viviendo solo como el típico foráneo. Entonces, pues tenía que hacer todas mis actividades, además de, pues, de la escuela. Me tocaba hacer que cocinarme, que lavar la ropa, planchar, etcétera, etcétera, etcétera. Cosas que un típico foráneo tenía que hacer mientras está estudiando. Entonces, como no, mi vida obviamente no se basaba únicamente en estudiar, pues las partes que yo tenía, entre comillas, de ocio, me gustaba, pues de cierto modo, aprovecharlas. Entonces, pues ahí fue donde entró a mi vida el formato de podcast. Entraron primero a forma de educativos, en el sentido de muchos podcasters, como ahora se llaman, eh, precisamente del entendimiento, de los típicos motivacionales, los de crecimiento personal, de ahí pasaron a los de comedia y de ahí pasaron a los meramente de entrevistas. Entonces he llevado
me he familiarizado bastante con este formato y de ahí que me he vuelto fan. Y después de precisamente utilizarlos a modo de aprendizaje, dije, madres, yo quiero hacer eso. Me gusta esa forma en la que comunican las cosas, o sea, a diferencia de una comunicación habitual que es veme a los ojos para que entiendas el mensaje, en este caso es totalmente auditivo. El canal de comunicación es meramente auditivo y para mí es impresionante la forma en la que la voz puede llegar a interpretar a través de todos los matices. Entonces dije, yo quiero eso, yo quiero y yo sé que puedo hacer eso. Entonces, enos aquí, enos aquí. Indudablemente, pues terminó por llevarme a la típica pregunta sin respuesta, que, por ejemplo, te hace tu crush cuando se te acaba la plática y te sale con ¿y qué me cuentas, güey? Y tú así de, pues pues me gusta el pan. Y pues bueno, me quedé en un buen momento, en un buen tiempo pues en blanco, en el que dije, chingada madre, pues qué digo. O sea, tengo muchas cosas en la cabeza, pero no sé cómo decirlas. Tengo mucho de lo que he aprendido a lo largo de precisamente de la carrera universitaria, pero dije, no, la hueva, la neta, qué hueva hablar de la universidad directamente, al menos de mi carrera. Ya necesitaba hablar de otra cosa. Y dije, pues, antes de seguir con este pensamiento de qué chingados voy a decir y cómo lo voy a decir, pues dije, ok, vámonos por la parte creativa. Hicimos lluvia de ideas, digo hicimos porque, insisto, recibí bastante ayuda de conocidos, incluso gente que se ofreció a apoyarme en su momento. Entonces, pues fue un proceso bastante largo. Si algunos creerán que desde que lo avisé creo que aproximadamente un mes. Sin embargo, esto lo llevo planeando desde yo creo que ya va a ser un año que lo llevo planeando. Desde la búsqueda de qué chingados voy a decir y de aprender lo que se supone que iba a decir, hasta que llegamos a este punto. Y después de pasar muchos días, muchos días, demasiados días, en el qué tengo que decir, qué tengo que platicarte a ti que me estás oyendo, pues entendí que lo mejor que podía hacer era compartir precisamente aquello a lo que le había estado dedicando mucho de mi tiempo en este último año y pues lo que lleva de la pandemia. Al igual que muchos o al igual que todos, esta pandemia la hemos vivido por etapas. Nos ha hecho aprender de nosotros mismos en un proceso, en un tiempo muy corto y acelerado. No sé si te ha pasado y seguramente lo has de haber escuchado, que sientes que ya pasó mucho tiempo, pero que va muy lento. No sé si me explico. O sea, como que sientes que los días se pasan súper lentos, pero que de un día a otro, ayer estabas en marzo y ahorita ya estás casi en octubre. Entonces, esa sensación es la que me refiero con que esta pandemia nos ha hecho aprender de muchas cosas, incluso de nosotros mismos en un proceso acelerado. Entonces, en lo personal, yo pasé desde intentar distraerme con videojuegos, pasando por ejercicios, metiéndome a la cocina, hasta terminar como loco platicando conmigo mismo. Y fue ahí donde yo llegué a un punto importante, en el que indudablemente llegué a ser lo que para mí es lo mejor que una persona puede hacer por sí misma. Y es precisamente cuestionarse a uno mismo, cuestionarse literalmente todo, desde por qué te levantas del X lado de la cama hasta por qué estás haciendo lo que estás haciendo hoy día. Y eso mismo pues obviamente conlleva un aprendizaje, el análisis de tus experiencias, el análisis del por qué estás aquí.
Yo no me considero un experto en la materia, ni mucho menos. No soy el filósofo del siglo XXI, ni nada por el estilo. Simplemente soy un amante del pensamiento, un amante del entender mi propio pensamiento y un amante del entender que todo aquello que realizo día a día, de todas las decisiones que tomo día a día, llevan un aprendizaje consigo. Y eso es, al menos a mí, lo que más me motiva de alguna manera a estar aquí, a hacer algo. Querías una razón para vivir, ahí está tu razón para vivir. Que tu aprendizaje sea diario. Creo que eso ha sido de gran ayuda, al menos a lo largo pues, de mis actividades más importantes para mí. Y que, como te decía, en este proceso universitario, pues evidentemente te ayuda bastante. Independientemente de tu educación real, de universitaria, sea la carrera a la que te dediques, pues la universidad te enseña a otras cosas más allá de tu área. Y a mí lo que más se me ha quedado es precisamente el aprendizaje de mi comunicación, la manera en que yo me expreso, la manera en que yo me desenvuelvo ante un público, ante un escenario, cómo yo expreso una idea y cómo se interpreta de una idea. Eso es al menos lo que yo he admirado más de todas las enseñanzas que he obtenido de personas externas, tanto de mí mismo. Entonces, eh, desde hace ya un par de años, pues me he interesado justamente en eso, en entender la manera en que nuestras actitudes, la forma en la que nos comunicamos y expresamos, pues se ven influidas directamente por la manera en que percibimos las cosas y cómo nuestro propio entorno se llega a modificar de acuerdo a nuestra interpretación. Y en esta interpretación llega algo interesante, porque esta interpretación llega al mismo tiempo conjuntándose con el conocimiento de nosotros mismos. Y todo este conocimiento mismo te crea un pensamiento, una raíz de un pensamiento, y es esa justamente la idea principal de, de todo este proyecto, el entendimiento de tu propio pensamiento. Como te estaba comentando hace un momento, tus experiencias, y creo que eso es también algo muy, muy, muy importante. El ser humano, y seguramente lo has de haber escuchado, el ser humano es el único que se tropieza dos veces con la misma piedra por pendejo, literalmente. No hay otra razón más que por pendejo, pero es precisamente ese instinto de cagarla lo que nos hace humanos y los que nos vuelve racionales. Tenemos esa capacidad de entender un patrón y de repetirlo y de repetirlo y de repetirlo y de cagarla tantas veces sean necesarias hasta que aprendas algo. Y si yo puedo pedirte algo en este momento es cágala. Hay que cagarla juntos. Neta, es lo mejor que puedes hacer en este momento, tengas la edad que tengas. Cágala y síguele cagando. No literalmente, sino tienes que ir al médico. Pero de verdad, equivócate tantas veces sean necesarias para que tengas un aprendizaje de verdad real. Porque el ser humano solamente así aprende, a base de chingazos y a base de cagarla, que es básicamente lo mismo. Entonces, como cualquier persona normal, los aprendizajes más fuertes que llegas a tener son a raíz de, no de experiencias positivas, sino de las negativas. Entonces, no que yo haya tenido una vida de mierda toda la vida, pero pues sí me ha tocado vivir experiencias en las que normalmente, si bien quizás no hayan sido personales, me ha tocado ver situaciones en las que puedes llegar a aprender. En algún momento escuché que inteligente es aquel que aprende de sus propios errores, pero sabio es aquel que aprende de los errores ajenos para no cometerlos él mismo. Entonces,
Eso es algo que a mí siempre me ha gustado decir de mí mismo y pues que si no lo habías escuchado, pues te lo comparto porque esto es básicamente a lo que me he dedicado toda mi vida, a observar, a de verdad observar qué hay allá afuera, cómo nos comportamos allá afuera y cómo hay veces que los comportamientos de verdad son irracionales y todo es por una falta de entendimiento de nuestro propio pensamiento, que creemos que literalmente todo el mundo gira alrededor de nosotros y, carnal, estás mal, güey. Estás, pero si bien, bien distanciado de lo que es la cruda realidad. Entonces, eso pues me ha tocado vivirlo de primera mano y por eso me atrevo a compartirte esto. Insisto, no soy ningún experto en materia, pero sí me gusta que si yo sé o entiendo algo de alguna manera, me gusta compartirlo con la gente para que lo apliques a tu vida y lo modifiques a tu percepción. Entonces, pues de eso se trata, que yo te pueda ir compartiendo todo mi aprendizaje, que vayamos aprendiendo juntos y que, pues precisamente, que la sigamos cagando juntos. Entonces, pues hoy por hoy, a todo esto que te llamo, en algún momento lo llamé espiritualidad, otras veces lo llamé amor propio, pero pues terminé por llamarlo simplemente conocerme, y de verdad conocerme. Y de verdad, y cuando digo de verdad me refiero a que no es que, pues me gustan los tacos, me gusta el agua de horchata y no, ¿sabes? De verdad conocerte a ti mismo, conocer los patrones de actitudes que tú tienes y tus patrones de pensamiento hasta llegar a un proceso de entendimiento y sanación, que ese es, la clave para todo esto que estoy haciendo. Y sí, te lo digo de una vez, esto es como literalmente a forma de terapia personal, que pues si en el camino te ayuda a ti también, pues bienvenido seas. Y de cierto modo, permitirnos adaptarnos y fluir con las sensaciones y percepciones que vivimos a diario que esta vida pues nos presenta. Entonces, cuando entendí esa parte del pensamiento, dije, a huevo, eso, justo eso es lo que yo quiero decir, porque el entendimiento de nuestro propio pensamiento nos puede ayudar a ver el origen de muchas de nuestras creencias, actitudes, desde las perspectivas más primitivas, como es ir al baño, ir a cagar, hasta la más compleja, que es la toma de una decisión. Esto llevado a los contextos más cotidianos y a situaciones simples y cómo se traspasan a nuestros gustos musicales, nuestros hobbies, nuestras relaciones interpersonales, incluso hasta nuestros gustos alimenticios. Entonces, todo esto precisamente con el objetivo de compartir mi proceso de autoconocimiento mientras tú mismo llegas a tus propias conclusiones. Entonces, siguiendo esta línea de pensamiento, me gustaría platicarte ya por último la base que fundamenta precisamente la continuidad de todos estos episodios que vendrán en su momento, cuál es la fundamentación real del por qué el hacerte consciente de tu propia narrativa, de tu propio pensamiento, puede ayudarte o beneficiarte de mil maneras. Entonces, quiero darte una descripción general de cómo es que el pensamiento eh, pues, se estructura dentro de tu mente y básicamente se divide en dos partes, así de grandes rasgos. Seguramente los has de haber escuchado en más de una ocasión y se divide en tu consciente y tu subconsciente. El consciente es básicamente esa parte racional, esa a la que el ser humano se jacta de decir que es su poderosa inteligencia racional que todo lo puede y que todo lo sabe. Y ese subconsciente, que es su contraparte, es ese espacio de tu mente que está ahí,
pero que no sabes que está ahí. A mí me gusta verlo como mi compa, ese compa que te está ayudando todos los días a decirte, a tomar precisamente la mejor decisión o la decisión que más te convenga en el momento. Precisamente el, la mente dividida en estas dos partes te ayudan a la toma de decisiones, a la manera en que te expresas, a la manera en que interpretas las cosas, está relacionada directamente en cómo funciona tu consciente y tu subconsciente. Afortunada o desafortunadamente, depende de la perspectiva, estos dos compas no trabajan en el mismo porcentaje. Esto no es un 50-50. Estos dos güeyes trabajan en un porcentaje súper diferente. Tu toma de decisiones consciente o racional es únicamente del 20%. Este 20% es el encargado de hacer la mayoría de las cosas que haces normalmente. Es decir, comer, lavarte las manos, lavarte los dientes, tender tu cama. Ese tipo de cosas es lo que ese 20% está encargado de hacer. El 80% del resto de la toma de tus decisiones está basada en ese subconsciente. Y te decía la analogía del compa. Para mí, ese subconsciente es ese compa que cuando ve que la vas a cagar de alguna manera, es el güey que está así a lo lejos, detrás de tu hombro, gritándote: compa! Por ahí no es, güey. ¡Ey! ¡Ey! Te vas a caer, güey. Hazte un lado, te vas a caer. Ya te dije. Míralo. ¿Ya ves? Ya te caíste. Pero no haces caso, perro. Ese compa. Qué pendejo. Ese compa es el subconsciente. Es aquel que te está guiando sin que tú te des cuenta hacia la mejor decisión posible, hacia lo que te convenga en ese instante. Ese es tu subconsciente. Y precisamente este subconsciente está nutrido o alimentado con base en experiencias anteriores, con base en un aprendizaje, y por eso decía que la experiencia es el mejor aprendizaje que puedes tener para que el resto de tus acciones tenga una mejor respuesta o un mejor desenlace, por así decirlo. Entonces, estos aprendizajes que tanto tu consciente como tu subconsciente tienen se han adquirido a raíz de la formación de patrones. Es decir, tu mente funciona precisamente a través de patrones cognitivos que se van adquiriendo poquito a poco. Es decir, la repetición de algunas cosas es lo que hace que tu mente entienda o analice el posible resultado de algo. Es decir, si yo tengo dos caminos y la primera vez que llevo ese camino tomo el del lado derecho y ese lado derecho me llevó hacia un jardín de rosas, digamos, la siguiente vez que yo regrese a esa toma de caminos, a esa decisión de hacia dónde ir, posiblemente vuelva a tomar ese camino derecho porque sé que anteriormente me llevó hacia un camino de rosas. Aún así siendo un camino totalmente diferente. A eso voy con la parte inconsciente. Quizás es esa parte que precisamente muchos le llaman intuición o sexto sentido, que te dice: hey, no te vayas por ahí, no sabes por qué, pero sabes que no te tienes que ir por ahí. Entonces, hay esa sensación que te dice: hey, mejor vete por acá, camina un poquito más y vete de ese lado. Esa intuición o ese sexto sentido no es más que tu subconsciente, que es un cúmulo de conocimiento que se encuentra
dentro de tu mente. Y es gracias a ella que tomas estas decisiones para tu mejor resultado, o al menos lo que tú crees que es tu mejor resultado. Y aunque ese 20% ahora parezca irrelevante o parezca insignificante al lado de ese 80%, ese 20% es el responsable de programar a ese subconsciente, a ese 80%, porque precisamente esas decisiones racionales que tú tomas todos los días son las que te generan las experiencias que ese subconsciente del 80% va a aprender a raíz de patrones para que en un futuro tú puedas aplicarla hacia otras cosas. Entonces, ahora entiendes por qué es tan importante que tu cabeza sea más clara que simplemente actuar por actuar todos los días. Salirte un poquito de esa programación automática que traemos todos los días. De esto y mucho más vamos a estar platicando en los siguientes episodios. Te agradezco infinitamente que hayas estado presente en este primer capítulo. Fue una experiencia bastante gratificante el poder estar compartiendo contigo este pequeño espacio. De nuevo, te agradezco a ti que estés aquí formando parte de este nuevo comienzo. Se vienen muchas cosas buenas. Esperemos así sea. Esto apenas comienza y me emociona bastante. Me emociona bastante que estés aquí, que estemos compartiendo este espacio en la que la podemos cagar juntos, como te dije en un principio. Y sobre todo que podamos aprender tanto el uno del otro y que esto vaya creciendo poco a poco. Pasos lentos pero seguros, dijeran. Entonces, si hay algo que te puedo decir en este momento, es simplemente aprende a ver tu modo automático y tu vida dará un cambio drástico. Órale, hasta rimó. Ok. Nada más que decir, muchísimas gracias. Te recuerdo, mi nombre es Ricardo Peralta. Este fue tu podcast crudo. Me despido, mis redes sociales estarán en algún lado de la pantalla y si me estás escuchando, mi Instagram es @rich_crudo y también por ahí por la descripción te estaré dejando todos los enlaces para que vayas a escucharnos en Spotify si es que nos estás viendo por YouTube o de YouTube si es que nos estás escuchando en Spotify. Ya me encargué de arreglar todo eso. De nuevo, muchísimas gracias. Me despido y nos vemos en el siguiente episodio en tu podcast crudo. Muchas gracias.